Después de esta misión tan curiosa y tan divertida, tan motivadora de Vicente, vamos a pasar a lo último que ha sido serio también y que a lo mejor ha sido una curiosa consecuencia de ese movimiento. Primero, vamos a intervenir, pues yo creo que como todos somos amigos y vamos de lo que vamos, por orden alfabético. Primero intervendré yo, que soy de Jaén. Después Javier García Gutiérrez Mosteiro. Javier es miembro del Club de Debates Urbanos, es catedrático de la Escuela de Arquitectura y, bueno, amigo de Vicente también, que es lo que nos trae aquí. Después Aurora Herrera, gran amiga también de Vicente y de Alberto, profesora de arquitecto, ella también, profesora del CEU. Y finalmente Alberto Tellería, arquitecto, marido y de todo de Vicente. Vamos a ver, yo reitero para los que no estabais antes las gracias al Círculo y al Club de Debates. Bien, Vicente yo le conocí en los 80, es un poco absurdo empezar así, pues yo le conocí, pues que lo conocí en los 80. Y nuestro conocimiento más intenso fue a partir de los años 90 con los trabajos que emprendimos juntos. Con su apariencia de persona tímida, discreta, pronto vería en él un excelente profesional, interesado en la historia, en la arquitectura y en las personas. Así comenzamos nuestra relación profesional, que fue inmediatamente una relación de profunda amistad. Gracias. Nuestra relación más importante, o la primera importante, fue la Comisión de Patrimonio del Colegio de Arquitectos, que se constituyó en el año 2000, con la Junta de Chueca, de la que también Javier formó parte. Y enseguida pensé en Vicente como uno de sus componentes. Aquí están varios amigos, componentes de aquella comisión, que a lo largo de los años nos hemos seguido reuniendo, y en la última reunión celebrada por estos miembros de la comisión, no hace mucho que nos reunimos y brindamos por Vicente. En esta comisión se gestó la necesidad de realizar la Guía de Madrid, los 4 tomos que conocéis y en la que Vicente fue redactor desde el principio, y también nos propusimos continuar con la Guía de los Pueblos, los 17 tomos de la región. Después, más tarde, monumentamadrid.es, la web de la Gran Vía en su centenario, y bueno, en las fotos que vamos a pasar hay imágenes de todos estos momentos. ¿Cómo no se va a conocer a una persona después de trabajar conjuntamente todo este arsenal de documentación? Su trabajo, el suyo y el de Alberto, porque para mí son una unidad, la templanza y el carácter explosivo. Su trabajo nunca estaba completo, siempre faltaba un lugar para visitar, eso sí, a pura zapatilla. La ciudad de Madrid, los pueblos de Madrid y sus campos saben mucho de aquellos paseos, de aquellas tomas de datos que luego documentaban con exhaustividad. Desde los barrios de Madrid, todos, porque no hay un lugar que Vicente no conociera, además profundamente. Siempre había vivido, siempre había visitado hasta los pueblos en los que colaboraron desde el 93 al 2008, especialmente Chinchón, que dio lugar a un tomo de esos 17 que comentamos, que era de este municipio, en los que no quedó una sola casa sin estudiar. Siempre faltaba un dato de última hora que había que meter, pero si ya está cerrado, si ya está maquetado, no importa, estaba incompleto. Y a base de completar las páginas de nuestras publicaciones, se convirtieron en enciclopedias. En esto, no solo ellos, era un vicio de todos aquellos equipos, y los que están aquí lo saben. En la Junta de Chueca también se incorporó un vocal del COAM a la temida CIPAN, a la que asistieron la Comisión de Patrimonio del Ayuntamiento, a la que asistieron distintos vocales de la comisión colegial, entre ellos Vicente. Su opinión, siempre delicada, pero autorizada y firme, podía guiar una decisión. Digo podía porque no siempre era posible quebrar decisiones o criterios formados de antemano. Fueron muchos los esfuerzos, tantas veces inútiles, pero que quedaron en mentes y voluntades
y sobre todo en la conciencia de lo que era su deber. De este trabajo de la opinión cualificada, tantas veces desoída, sabemos también muchos de los que estamos aquí. Y así llegamos en 2009 a Madrid Ciudadanía y Patrimonio. Esta asociación de amigos, esta confluencia increíble de voluntad, trabajo, amistad, que Vicente supo aglutinar en una sintonía inusual. No había asunto de patrimonio que lo dejara indiferente. Vicente, y siempre Alberto, salieron al quite de todo aquello que se movía en la ciudad, todo lo que había que defender. Radio, prensa, manifiestos, manifestaciones y tantos informes documentadísimos de los que, por cierto, la Administración se ha servido tantas veces para enfatizar aquellas posturas que en ocasiones ha interesado utilizar. Mira qué bien, para algo sirve nuestro trabajo. Creo que para Vicente ha servido esta asociación, se me queda frío este nombre, después de una trayectoria muy rica en acciones a favor del patrimonio, como un motivo para vivir, para seguir vivo. Y a este grupo estupendo de personas con unas inquietudes y objetivos comunes que estuvimos con él hasta el final, para continuar una labor que habíamos emprendido hacía 7 años y que a pesar de su ausencia va a seguir viva, porque siempre está entre nosotros. Y lo sabemos aunque no lo explicitemos. En cuántas ocasiones seguimos adelante porque él lo querría. Nunca oía a Vicente hablar mal de nadie. Siempre buscaba un resquicio para salvar a cualquiera que fuera de un juicio negativo. Quienes le conocisteis sabéis de lo que hablo, su discreción, su bondad, su ternura, sus buenos modos, su generosidad, su valentía siempre en la corrección. Para Vicente este es un día alegre. Somos muchos amigos reunidos por él y qué suerte que al final de una vida plena este cariño que le profesamos y que él nos profesó nos haya traído hasta aquí. Y ahora pues, Javier. Gracias, Amparo. Bueno, primero, agradecer la oportunidad de estar en este acto en memoria de nuestro compañero Vicente, agradecérselo a la Asociación Madrid Ciudadanía y Patrimonio y al Club de Debates Urbanos, en cuya representación pues tengo el honor de estar esta tarde aquí. Agradecérselo también al Círculo de Bellas Artes, que una vez más nos acoge en su casa. Claro, yo no voy a decir que conocí a Vicente en los 80, lo conocí después, pero lo conocí en los 80, porque, claro, cuando me llegó este cartel fantástico de este homenaje, me sorprendió esa foto de Vicente de pie como un, diríamos, improbable astronauta en ese paisaje desértico, sahariano o lunar que aparece aquí. Y me sorprendió sobre todo ese título, Vicente vino de la luna. Me sorprendió porque fue entonces cuando recordé que efectivamente yo le había conocido también en los 80, la luna de Madrid, ¿no? Aunque no sabía quién era. Y además a menudo firmaba con otros títulos o con otros seudónimos, alguno de ellos con esa especie de calambur inverso de miel de luna, ¿no? Bien, yo no sabía entonces quién era Vicente Patón, pero tengo que decir que siempre me interesó lo que leía, lo que quedaba dibujado, lo que quedaba recortado, lo que quedaba detrás de ese nombre sonoro y hermoso de Vicente Patón. Bueno, años después, en algún acto del Club de Debates Urbanos, quizá fue la propuesta la protesta, perdona, de lo de la Plaza de Oriente o algo por el estilo, pues alguien nos quiso presentar. Mira, Vicente Patón, no sé si os conocéis. Claro, yo te conozco de la Luna de Madrid. Bien, a partir de entonces, con tantas cosas que fuimos encontrando por el camino y tantas historias, pues se me fue desvaneciendo esa imagen que tenemos aquí en este cartel del patón de la luna, ese patón, diríamos, casi
selenita, que vemos en esta foto estupenda. Y me fui encontrando sorprendentemente con el Patón que habitaba y se preocupaba por las cosas de la tierra, y las cosas y los problemas y los conflictos de los que la habitamos. Llegué a olvidar, sí, ese primer encuentro en las páginas de la revista que estamos recordando esta tarde, pero esto me llegó como un fogonazo y me aclaró muchas cosas, en el sentido también que acaba de decir Teresa, porque me ha hecho ver, y lo digo ahora, lo que acaba de decir Amparo, quiero decir, con ese sentido casi teleológico, hasta qué punto la relación que tenía ese dibujar la ciudad, ese pensar la ciudad, también ese catálogo de mis horrores favoritos, que por cierto fue una expresión que todos empezamos a utilizar entonces, sorprendentemente con absoluta naturalidad. En fin, la relación que todo esto tenía con el tema de esta segunda mesa del patrimonio, del ser impulsor, como dice el título de la mesa, de la protección del patrimonio de Madrid. Dibujar la ciudad, hacer dibujable, comprensible, plegable y desplegable esa realidad compleja, indefinible que es la ciudad. Entender la ciudad, describirla, recortarla para volverla a montar. Bueno, pero volvamos al encuentro personal que ya tuve con Vicente en el Club de Debates Urbanos, que es cuando empecé a tratarlo. Algunos de los que estamos hoy en esta sala, quizá bastantes, fundamos ese club hace 24 años, ¿no, Teresa? 24 años ya, qué horror, hace muchísimo. Y lo fundamos como decíamos en nuestra declaración fundacional, porque estábamos atrapados en el desánimo y necesitábamos un debate en términos racionales sobre la ciudad. Esto fue motivado o catalizado por un proyecto muy salvaje, como decía nuestro compañero Eduardo Mangada, de empeñarse en hacer agujerillos y sotanillos en los jardines de la Plaza de Oriente. Así surgió el Club de Debates Urbanos y en ese ambiente en que pretendíamos ese debate tan a veces difícil de la racionalidad, ahí encontramos a Vicente Patón, que siempre desde esa racionalidad, no es la que siempre a lo mejor se cuenta, aquí su colaboración en la Comisión de Patrimonio del Ayuntamiento, la celebérrima CIPAN, porque conforme lo estabas diciendo, yo pensaba, qué lujo, ¿no?, tener a Vicente Patón en la CIPAN, o sea, qué lujo inimaginable. Y pensaba también, qué bien hubiera hablado de esta ciudad de Madrid y de su cultura urbana el que Vicente Patón hubiera tenido una responsabilidad de altura en la función pública. Esa función pública que él reivindicaba, teniendo que esgrimir en ocasiones ideas o intereses contra los que esgrimían muchas veces los oficiales representantes de esa administración. Vicente fue un ejemplar defensor de ese interés público y por consiguiente de la idea de ciudadanía y de la ciudadanía y de la idea de patrimonio. Ciudadanía y patrimonio. Dos palabras que me gusta así ver juntas. Mucho más, por ejemplo, que identidad y patrimonio, por tomar el binomio que ahora tanto se emplea en todas partes. No, ciudadanía y patrimonio, sí. Dos ideas, dos prácticas, la del ejercicio responsable de la ciudadanía, la de la preservación y conservación del patrimonio, dos prácticas que, ¿cómo decir?, que se alimentan mutuamente, que cada una se construye y se edifica. Las dos palabras que, corriendo los años, precisamente Vicente quiso poner en el título de su asociación, Madrid, Ciudadanía y Patrimonio. Su defensa del patrimonio era, además, una defensa, diríamos, del sentido común, del conocimiento previo, de la capacidad de escuchar y de entender nuevos datos, o querer entender nuevos datos, ¿no?, de establecer valores y criterios.
Vicente, plenamente consciente de las cosas. Me sorprendió siempre esa capacidad de él. Vicente, que vino, sí, de la luna, pero que nunca estuvo en la luna. Que tenía, como bien vemos en esta foto, los pies bien asentados en la tierra, pisando su sombra arrojada. En este sentido, el título, el arquitecto que soñó Madrid, que se incluye en el cartel de este homenaje, me parece significativo. Aunque Madrid le hiciera soñar alguna que otra pesadilla, de mis horrores favoritos de la luna, alguna muchísimo más reciente de Sol, o de la Puerta del Sol, entiendo que ese soñar de Vicente, no como ensoñación o fantasía o algo inalcanzable, onírico, sino muy al revés, como racional aspiración, deseo de esperar, de esperanza de algo, aunque no hubiera tantas posibilidades de alcanzarlo, muchas veces, ¿no? En este sentido, a veces me sorprendía que su defensa del patrimonio resultara incómoda para algunos, porque era ejemplo de cómo actuar y cómo debatir frente a quienes, por así decir, tiraban del repertorio pues eso, de frases suecas. Él nos mostraba siempre el alto valor de la palabra. Y frente a los que alzaban prepotentes la voz, a mí siempre me sorprendía lo amable y lo cortés de su trato. Por tanto, no entiendo esa... Era la dureza siempre, como es la cortesía, siempre valiente, por otro lado, que siempre dice lo que tiene que decir. Y yo quiero decir, para terminar, que fue una enorme suerte haberle conocido y contado, en fin, pues, con su amistad, al que me hubiera gustado mucho más haber tenido ocasiones de hablar con él, muchas más ocasiones de hablar con él. Pero parece ser que ese que tenemos que hablar de tantas cosas, compañero, pues siempre lo pronunciamos tarde, en tono elegíaco, cuando ya ese diálogo no se puede establecer. Viendo estos dibujos de la Luna de Madrid, creo que sería muy interesante imaginar algunos de esos ciudadanos que recorren la ciudad en esas perspectivas sorprendentes, vistos desde abajo, picaos, etc., que pasara por una ciudad y encontrara en una fachada una lápida de verdad, una lápida a lo romano, que, retomando el tema el lema de este cartel, que en ella pudiera leer algo como esto: aquí vivió Vicente Patón, 1948-2016, arquitecto y hombre de bien, ciudadano que, con los pies aferrados en la tierra, soñó un Madrid que pudo ser. Muchas gracias. La que nace y otra la que elige, ¿no? Una nativa y otra electiva. Y Vicente, al que conocí, como todos, hace más de 30 años, en los años 80, fue uno de los grandes protagonistas de mi vida electiva y uno de mis grandes compañeros de viaje. Le conocí como venido de la luna, pero todavía me acuerdo de la primera vez que le vi, vestido con un, como decía Kiko, vestido con un chaleco que se hacía él y unos bolsos que se hacía él de borrego, ¿no? De piel de borrego, que era completamente marciano. O sea, todos íbamos con los pelos así como increíbles, ¿no? De rojo, totalmente ochenteras, etc. Y Vicente siempre a contracorriente, en todos los aspectos, con ese aspecto como pastoril, ¿no? Que a mí me dejó completamente alucinada. Luego, hablando muchas veces con él, porque yo tenía, bueno, con Alberto tenía una amistad profundísima y la sigo teniendo con Alberto como familiar, además, o sea, familiar, de todas las semanas, de vernos, de viajar juntos, etc. Aparte luego laboral, que luego hablaremos de la trayectoria docente. Pues
resulta que la fascinación también debió de ser mutua, porque él me recordaba siempre mejor de lo que yo me creía, o sea, siempre se creía que era como una especie de diva del espectáculo, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo decía, digo, bueno, pero yo lo que sí que me acuerdo de él es de esa visión, nunca mejor dicho, casi lunática, ¿no? Un personaje recién aterrizado de un mundo diferente. Y en cuanto empezabas a hablar con él, te dabas cuenta de que esa diferencia se planteaba en todo, ¿no? Se planteaba en su forma de ser, en su corrección, en su bondad, en su generosidad, absolutamente en todo. Vamos, básicamente una persona que no existe, normalmente no existe ese tipo de personaje, y más en la actualidad, ¿no? Con él, pues yo nunca me encontraba en todos los montones de cutres y sitios a los que íbamos, ¿no? En los años 80, 90, etc. Pero siempre nos encontrábamos en las exposiciones, luego en su momento, cuando estábamos en el COA, ¿no? en la Comisión de Cultura, a principios de los 90, etcétera, etcétera. Y realizábamos muchas actividades, digamos, en común, ¿no? Y siempre ha mantenido, digamos, el mismo talante, cada vez más profundo y cada vez más, bueno, yo creo que a imitar, ¿no? Y vuelvo a insistir, o sea, el campo magnético que desprendió y que ha desprendido Vicente a lo largo de su vida, a mí me magnetizó y, por supuesto, me ha formado también en lo que es mi trayectoria también como arquitecto, ¿no? Con respecto a la formación, que era lo que yo de alguna forma vengo a hablar aquí de esa visión, dentro de esta visión calidoscópica que estamos dando todos, ¿no? Vicente era un personaje que yo creo que en el aspecto, digamos, de la educación, creo que encontró, o para mí, desde luego, conociéndole en profundidad, a lo mejor no tanto como Alberto, evidentemente, pero conociéndole en profundidad, creo que es donde más se realizó y donde más entusiasmo tuvo, sobre todo en estos últimos años, ¿no? Vicente, desde los principios de los años 90, yo creo que después digamos, de esta labor activa editorial, que en el fondo es una labor comunicativa, igual que la de dar clases, ¿no? O sea, lo que pasa que en este caso no con los alumnos, sino con la revista, con los artículos, etcétera, etcétera. En los años 90 comienza un poco como todos los que estábamos metidos en el campo, pues de esto que le llamaban el diseño emergente, ¿no? Que no sé ni si era emergente, si era un campo o no era nada, porque el tema sobrevivíamos dando conferencias en la Facultad de Bellas Artes, en donde nos llamaban, pero siempre era como esa visión un poco como alejada, ¿no? Siempre éramos como arquitectos de segunda categoría, ¿no? O alguien que va a hablar de diseño industrial, explicábamos la historia del diseño y parecía que estábamos explicando algo novedoso, cuando no se estudiaba tampoco mucho en las escuelas de arquitectura, etc., ¿no? Pero Vicente ya desde los principios de los 90 comienza una labor a base de cursos, conferencias, que le ha dado sistemáticamente, hasta prácticamente un año antes de morir, ¿no? Ha dado muchísimas, ha estado siempre transmitiendo, digamos, conocimiento, ¿no? Compartiendo, ¿no? A principios del año 2000 entró en la Universidad San Pablo CEO, donde éramos compañeros. Además, entró en una sección muy divertida que habíamos hecho de arquitectura de interior y diseño industrial, que hacíamos con nuestros alumnos lámparas y hacíamos unas cosas muy divertidas, ¿no? Y luego, posteriormente, pasó a formar parte, digamos, del departamento donde estamos nosotros impartiendo, que es en el departamento de proyectos, ¿no? ¿no? A mí me emocionaba a veces. A Vicente no es que le tocaran los que iban peor en la universidad, pero siempre los alumnos que estaban, pues que les había costado un poco más sacar la carrera, etcétera, pues le pedían el favor que les llevara el fin de carrera, ¿no? En el fin de carrera, y aparte de sacarlos a todos, los entusiasmaba y entendía que la docencia
o sea, como a gran acto de generosidad que es en transmisión de contenidos, también es ayudar a aquel que no es tan brillante y que muchas veces no sale por sí mismo, etc., ¿no? Y nos admiraba, y nos sigue admirando, su capacidad que tenía de paciencia, una paciencia infinita, infinita. Eso sí, con una contundencia enorme, ¿no? O sea, los más expresivos, entre los que me cuento yo, pues a lo mejor dicen las cosas con otro tono, que parece que les estás gritando, que no es así, pero Vicente lo decía con un tono suave, lento, cortés. Ahora les estaba dando una caña increíble, o sea, era increíble, ¿no? O sea, les hacía unas correcciones y además unas correcciones de estas largas, lentas. O sea, le gustaba además el contacto, el hablar con sus alumnos y el compartir, ¿no? Claro, como era muy generoso, sus alumnos también se lo agradecían, o sea, siempre le han tenido en una estima enorme, enorme. De hecho, le dieron el premio, por ejemplo, en el CEU, el premio más importante que se da, que se llama Ángel Herrera Oria. A los 6 años de entrar en la universidad ya se lo dieron a él, por su labor docente, ¿no? Escogido por los alumnos, y se entusiasmaba, o sea, se entusiasmaba. Últimamente, por cuestiones de salud, sobre todo por el tratamiento, etcétera, pues claro, yo era casi heroico su llegada a la universidad, ¿no? Casi heroica, o sea, no entendía cómo sacaba fuerzas para ir en el metro, para poder estar, ¿no? Para corregir, etcétera, etcétera. Y me decía, Aurora, esto para mí es la vida, o sea, esto para mí es fundamental. Si esto me falta, esto me queda muy poco, ¿no? Y es verdad que le infundía muchísimos ánimos su trabajo, su intercambio en la universidad, y en el fondo, pues lo mismo que he hecho siempre, o sea, trabajar divulgando además el proyecto de arquitectura como un todo, no como algo sujeto a una moda. O sea, era una persona muy heterodoxa, respetaba por completo a cada alumno y la idea que tenía, o sea, entendía que el alumno en sus ejercicios era su retrato, ¿no? O sea, su proyección personal, y la respetaba por completo. Con lo cual, en el fondo era una persona muy moderna, seguía siendo moderno porque él siempre ha sido moderno, muy moderno. Y entonces, bueno, les ayudaba, casi como el compañero de viaje que he comentado al principio, el compañero de camino, ¿no? Que nos ha servido a todos en todos los niveles, ¿no? Recuerdo también que de los viajes que hemos hecho, las excursiones y las innumerables charlas y horas en torno a libros, comentarios, etcétera, etcétera, siempre veíamos y siempre hablábamos de una actitud, en este caso dirigida a transmitir, ¿no? A otras personas por sus conocimientos y su entusiasmo, y sobre todo una cosa que era fundamental, que él lo hacía y lo abordaba, la capacidad de asombro. Era la persona con más capacidad de asombro que he visto yo en mi vida. O sea, tú le enseñabas cualquier cosa y decías, ¡qué bonito! O sea, ¡qué bonito! Y tú decías, pues muy bonito, pero es que te lo diseccionaba. A lo mejor un objeto totalmente cotidiano, a lo mejor un objeto que tú habías visto, pero él te lo estaba definiendo de otro modo y con otros ojos. Esa misma actitud la llevaba con el alumnado, exactamente igual. O al final, en el fondo, la gente terminaba, que eso lo he escuchado yo, diciendo que muchos que habían entrado sin vocación, bueno, estos temas de la vocación es un tema complejo, pero bueno, habían de alguna forma entendido que vocacionalmente otra vez la arquitectura, ¿no? Y como entendía el proyecto de una forma colectiva y de una forma contextual, etcétera, también planteaba siempre la defensa de sus criterios en razón con el patrimonio histórico, etcétera. O sea, tenía verdaderas a veces peleas en torno a personas que entendían que eso a veces no puede dialogar, y él se mantenía firme, se mantenía muy firme, ¿no? Es muy importante también que, al haberle gustado mucho el dibujo es una herramienta de pensamiento tan extraordinaria, el dibujo también le ayudó a transmitir sus conocimientos en clase de una forma muy eficaz. Me toca a mí.
cambia el micrófono porque se hace mucho ruido. Ah, sí, funciona mal. Es también porque golpeáis la mesa. Bueno, vale, en cualquier caso, intentar no golpearla. Bueno, yo en primer lugar, pues quiero agradecer a todos los presentes haber venido. O sea, es emocionante saber que Vicente pues ha dejado tan buen recuerdo en tantísima gente. La verdad es que él quizá era el único punto en el que él estaba convencido de que él no era visible. Vicente siempre decía, como soy tan discreto, como tengo poca voz, a mí nadie me ve, de mí nadie se entera. Y es sorprendente ver cómo suavemente, como sin alzar la voz, ha podido dejar huella y ha podido tantísima gente sentirse implicada, sentirse atraída y sentirse afectada, sentirse modificada por su presencia. Después de esto, tengo que decir que yo, mi misión, en principio, claro, yo soy su marido, me gusta mucho decir su viudo, pero soy su marido, pero claro, eso dirás, pues siempre he pensado que mi visión sería subjetiva. El caso es que cada vez tengo más contraria visión. Cada vez pienso que al contrario, yo he vivido 30 años, con el 30 años día a día, y por lo tanto mi visión es la más objetiva de todas. Y debo decir que es curioso, después de todas estas mesas, oír toda esta visión poliédrica de Vicente, y todo lo que se ha contado, todo encaja perfectamente con cómo era, porque es que la vida privada era exactamente igual. Vicente no tenía una doble cara, Vicente no sabía mentir, esa era una de sus características, era absolutamente incapaz de mentir, no sabía, de hecho, si intentaba soltar una mentira, le entraba la risa y ya lo había descubierto todo, era incapaz. Y descubres que la visión que ha dejado todo el mundo es esa, porque es que es la cierta. Vicente no era tal cual, y era poliédrico. En efecto, ha sido sorprendente al preparar este homenaje observar todas sus facetas. Ahí hemos visto fotografías suyas para la luna, diseños gráficos para la luna, dibujos, escritos, escribía con varios seudónimos, creaciones plásticas, efecto Miel de Luna, etcétera, y además otros seudónimos que tenía para otros temas, y sin embargo, todo esto tiene una continuidad enorme. O sea, ver su proyecto fin de carrera, donde ya hace una secuencia de la ciudad, donde hay un recorrido ya por la ciudad, o sea, ya estaba ese enamoramiento de la ciudad, y es que ese enamoramiento le viene de niño. Vicente me contaba cómo, claro, en un Madrid pobre, él era hijo de un teniente de la República, represaliado, y que había tenido que sobrevivir el hombre como portero en una portería de Argüelles, en un barrio todavía medio construir. Ahora nos sorprende pensar que esos barrios de Madrid estuviesen todavía ahí. En Chamberí todavía las mencionó, esta calle no existía. Y entonces a él lo que le gustaba era pasear con sus tíos. Él iba en el carro de su tío, en el carro de las monjas del convento del Paseo de La Habana, por la Castellana, y ya entonces recorría la ciudad y la recordaba de un modo sorprendente. Yo decía, pero bueno, ¿cómo puedes tener recuerdos tan tempranos? Nadie recuerda la infancia. Vicente recordaba con ese asombro que ha dicho Aurora, esa capacidad de asombrarse siempre, de volver a admirarse cada vez de todo. O sea, Vicente estaba pendiente de las fases de la luna. En la ciudad de Madrid no perdió nunca el contacto con la naturaleza. Vicente veía si brotaban las yemas de los árboles, si las plantas comenzaban a perder la hoja, si venía el tiempo de un modo o de otro. El alma de campesino manchego, heredada de su familia, quedaba ahí, pero quedaba esa buena naturaleza y a la ciudad, esa arquitectura que siempre le fascinó y que siempre enamoró. Vicente era un enamorado de la ciudad, curiosamente por la época en la que nació de la modernidad. Vicente nace en una época en la que todavía hay racionamiento, nace en los años 40, finales de los 40, y lógicamente en una ciudad muy pobre, pero él vive en el convento de las monjas, donde sus tíos son jardineros, está en Chamartín, y allí están ya los americanos, y los americanos traen los ailas, y traen la modernidad, y él vive fascinado con esas revistas, con esos, dice, aquí todos los coches eran como cucarachas negras, y los americanos traían unos coches rosas, verdes, azules, gigantescos, espectaculares, y era el mundo que venía, y se sabía dónde cambiaban las farolas, y decía, han puesto farolas fluorescentes, llevadme a verlas, y sus tíos le tenían que llevar a ver las farolas fluorescentes entre día por noche porque era la modernidad que venía, y al mismo tiempo se fue enamorando de ese mundo del pasado, que también era el mundo de sus ancestros, era el mundo, no era solo respetar la arquitectura, era respetar a las generaciones que nos han precedido, era respetar su labor, su trabajo, el mundo en el que vivieron, que no podemos borrarlo, porque lo hemos heredado, y porque él siempre tuvo un enorme respeto a sus mayores, él nunca despreció a sus mayores. Vicente y yo he ido comprobando que hay personas que, bueno, como todos juzgamos a los demás como somos nosotros. Entonces los que tenemos el colmillo retorcido pensamos que todos son así, y yo soy de los que pienso que en general somos malos y nos desbravan a base de educación. Vicente le pasaba lo mismo, pero al contrario. Los buenos piensan que todos son buenos
y que si has algo mal es porque te ha faltado la educación, porque la educación ha sido mala, porque has tenido carencias. En efecto, él nunca hablaba mal de nadie, porque no podía concebir que los demás fuesen malos. No, eso sería algo que les había sucedido y les había vuelto malos, porque todos serían como él, que era bueno en nacimiento. Claro, las discusiones que llegamos a tener ese respecto eran absurdas. O sea, yo incluso en la defensa del patrimonio yo me agoto. Yo de repente decía, digo, bueno, vamos a ver, Vicente, pues lo han tirado, pues lo van a tirar todo, pues ya nos iremos a ver patrimonio de Italia, ¿qué más da? Si esta vez no le importa. Él se volvía a indignar cada vez. ¿Cómo han podido tirar esa casa? Pues si están tirando cosas veces más importantes. Es que no hay derecho, tiene vergüenza. Y volvía a arrancar desde el principio y decía, ¿cómo puede hacerlo? Con los años que tiene, pero no se ha agotado nada, pues no se ha desarrollado el cinismo que desarrollamos todos, que nos permite sobrevivir, nos vamos haciendo una piel, una coraza que nos protege del entorno. No, Vicente no. Vicente sigue teniendo la piel fina del niño que se asombraba de todo y se sentía indignado de que se pudiesen destruir las cosas, se sentía indignado de que pudiesen mentir, se sentía indignado de unas cosas que decía, bueno, estamos en el país que estamos, ya lo sabemos. No, él volvía de nuevo a la carga. Entonces, ha sido muy curioso observar este Vicente, que todos tienen esa misma imagen, pero es que es la imagen que yo vivía día a día en casa. O sea, no había otro Vicente dentro de casa, ese mismo Vicente, ese Vicente absolutamente educado. Una de las cosas que nos gustaba de esta mesa, porque en efecto sucedió lo que ha contado Javier, que cuando murió Vicente, había gente que decía, pero era el mismo Vicente de la Luna de Madrid, el Vicente moderno, atómico, el Vicente de la revista La Movida, el Vicente tan lanzado, era ese mismo que veíamos casi como un académico defendiendo el patrimonio, que lo veíamos que nos imaginábamos un señor de otro estilo. No, claro que era el mismo, porque él nunca dejó de ser el más moderno, o sea, era absolutamente, adoraba la modernidad, adoraba las cosas modernas, pero no veía la incompatibilidad de conservar el patrimonio, de respetar el pasado y al mismo tiempo vivir en la modernidad. Y lo vemos en montones de imágenes. Esto ya son tareas esto es el final prácticamente de las imágenes. Con Madrid tiene el patrimonio, tomas de datos, siempre. La verdad es que lo que más le gustaba, sí, los alumnos le gustaba mucha clase, pero a Vicente tú le dabas un lápiz y era feliz. De repente decía, voy a diseñar una estantería, y eso ya era una ocupación maravillosa, y yo decía, son 4 tablas. Bueno, pero se cogía su lápiz, se preparaba el tablero, se ponía a dibujar perfectamente, medía todo, y se dibujaba su estantería. Ya voy a encargar las tablas, luego la estantería hacía también, o sea, porque como su padre era albañil también, pues aprendió y sabía albañilería, sabía de todo, tenía una formación política y una capacidad de enfrentarse a todo también extraordinaria. O sea, Vicente, yo decía, pues eso no sabemos hacerlo, nunca se ha hecho un cargo de ese tipo. Pues si todo se aprende, pues si hemos aprendido hasta aquí, esto lo aprenderemos también, no hay problema. Yo digo que sí, ¿cómo que sí? Pero si nos vamos a meter en un lío, siempre salíamos adelante. Él salía y dice, pues oye, si otros lo han hecho, seguro que se puede aprender. Esas cosas siempre funcionaban en él. Y entonces, claro, esa visión la tiene desde todo. O sea, ahí vemos sus dibujos. Fotógrafo estupendo, escritor estupendo, riguroso. Había que verle ponerse a escribir. Yo cuando escribo, digo, lo primero que se me ocurre, aunque sea al final lo pongo, ya tengo algo en la hoja, y ya iré luego ordenando como pueda. Vicente se ponía y decía, voy a pensar cómo comienzo. Y se quedaba viendo la hoja en blanco, yo no sé ni cuánto rato decía, pero estoy ordenando las ideas. Y comenzaba perfectamente a escribir el artículo casi como iba a salir escrito. Sus textos tenían poquísimas correcciones, en orden perfectamente planteados, y decía, pero bueno, qué claridad tienes. Yo comienzo y luego digo, pues mira, me he salido por aquí, se sale con Barba San Antonio, si no, Purísima Concepción. Pero no, él ya tenía el objetivo y sabía lo que quería hacer, y por eso quizá explicaba también, por eso lo que decía que era capaz de explicar a los profanos, por eso pudo transmitir a tanta gente la pasión por la arquitectura aunque no la sintiesen, porque como él tenía las ideas claras, lo había amado tanto desde niño y era capaz de saber por qué eso tenía valor, era capaz de transmitir por qué tenía valor, no eran valores subjetivos, no era un capricho, todo tenía un sentido. Bueno, era realmente extraordinario, como profesional extraordinario, como persona ya digo que es difícil encontrar a alguien mejor, porque vino así. Supongo que le vino el carácter, su educación fue maravillosa, él adoraba a sus tíos del pueblo, que vivían en un mundo aparte. Realmente, cuando has dicho la singularidad de cómo vestía, ¿cómo no era ese singular si él tenía un tío que no usaba cinturones, sino cordones de colores para atarse los pantalones, y que por lo visto vivió toda la vida en Madrid, pero siempre fue al campo, al baño? O sea, él decía, meterse en un retrete, qué asquerosidad hacerlo dentro de un cuarto. Esto se hace en la naturaleza, y como en el pueblo se iba a los Quiñones, él en Chamartín se iba al campo y volvía. Eso, lo demás que dices, claro, personas con esa seguridad en sí mismos, pues lógicamente le transmitieron esa seguridad. Vicente era una persona muy segura de sí mismo, o sea, sorprendentemente con su carácter educado, con no sé qué defecto, tenía mucha firmeza de ideas,
pues lo tenía todo muy claro. De hecho, él su homosexualidad la aceptó inmediatamente cuando era niño. Él ya yo tenía por suerte acceso a revistas extranjeras, porque en Chamartín vivían muchos extranjeros y las revistas viejas se las daban a sus tíos. Y entonces dice, yo veía revistas americanas y cosas de esas y estaba al tanto de novedades de lo que pensaba en el extranjero. No era la España oscura franquista la que rodeaba, pero aceptaba sus cosas con toda naturalidad. O sea, él decía, bueno, pues esto es así, yo no hago mal a nadie, pues esto está bien, yo no veo ningún inconveniente. Y siempre tuvo las ideas en ese sentido muy claras, siempre, eso sí, ideas basándose en el respeto a los demás y en el respeto a lo que vino de antes y el respeto a las futuras generaciones, a las que respetaba mucho. Su respeto hacia los alumnos era enorme. O sea, él consideraba que no podía nunca ofender al alumno, que nunca debía criticar a un alumno y que siempre decía, en los proyectos siempre hay algo. O sea, el proyecto del alumno es malo y el proyecto es horrible, pero hay una idea en el fondo. Si logro que entienda que hay una idea y que comience a estirar y que logro que esa idea crezca, lograré muy todo el proyecto y lograré hacer un buen proyecto. Y realmente solía ser así. Él siempre decía, aquí hay algo a lo que agarrarse, vamos a ver si lo logro sacar. Y venía, eso sí, desesperado, también te lo digo. Diga, madre mía, qué zotes. Lo que me ha costado, pero realmente es una persona absolutamente magnífica. Ya digo, al principio me sale, bueno, es mi visión subjetiva de haber sido su pareja 30 años. Después digo, ¿qué demonios es mi visión subjetiva? Si todo el mundo tiene la misma visión, si es que tiene que ser objetiva, si ninguno discrepamos es que es la visión cierta, no hay otra. Y bueno, pues con esto yo creo, queríamos, no sé, habíamos pensado que la gente que está aquí, algunos querrían dar testimonio, no sabemos si hay intención de hablar, si muchos de los que estuvisteis aquí, conocisteis a Vicente, queréis decir algo. Veo por allí que se levanta, pues vamos a ceder la palabra a los... 2 minutos nada más, pero no sé si me escucháis. Hay un micrófono de sala. Son 2 minutos nada más. Si podéis decir vuestro nombre, por favor. Sí. Disculpad, 2 minutos nada más. Me llamo Carlos Rodríguez Zapata, soy socio de Madrid Ciudadanía y Patrimonio y quería comentar que, bueno, soy coautor de un libro que es Chamartín, álbum de fotos, editado por la librería. Tuve el honor de que Alberto fue a la presentación del libro en el colegio San Román, al lado de la Plaza de Cataluña. Y bueno, pues solamente decir que yo me tiré, bueno, pues yo he visto algunas veces ramas apostólicas. Es un edificio que es un poco difícil verlo porque desgraciadamente delante se vendió otro edificio y se ha construido uno moderno y tapa un poco el frontal del edificio, pero es un edificio de principios del siglo XX, con lo cual pues es un edificio que tiene una cierta entidad, está totalmente en desuso, ya se fueron las monjas, pero desgraciadamente es un edificio que parece ser que está vendido y está vendido para demolerlo y hacer chavecitos, claro, como siempre. Entonces, desde aquí simplemente quisiera decir que sería maravilloso que todos pudiéramos luchar, que sé que es muy difícil, de alguna manera, para que ese edificio se pudiera conservar, ojalá se pueda conservar, con todas las cosas que se pueden hacer en ese edificio, desde un museo a un centro cultural. Y qué bonito sería que ese centro cultural o ese edificio llevara el nombre de Vicente Patón. Simplemente, muchas gracias, disculpa. Bueno, pues, bien, hay una palabra. Muchas gracias, buenas tardes. Me llamo Eduardo Gras y conocí a Vicente Patón hace, no sé, unos 10 o 12 años, pues en pro de la lucha por la preservación del frontón Betty High. Yo no soy arquitecto, soy profesor licenciado en Educación Física y Deportes, pero creo que el edificio ahora, como sabéis todos, se está rehabilitando y puede quedar genial. Yo creo que a Vicente le gustaría que en ese edificio, por el que él tanto luchó también como muchos de nosotros de la plataforma Salvemos el Frontón Betty High y de Ciudadanía y Patrimonio, que se volviera a oír restallar la pelota en el frontón, en la cancha, y que en el futuro, aparte de las 1000 cosas que se puedan hacer en ese espacio maravilloso, el Ayuntamiento tuviera la sensibilidad de poder preservar la cancha para que hubiera una escuela de pelota y que se pudieran jugar partidos de pelota
porque el hecho de que ahora mismo en la caja mágica haya grandes deportistas jugando a frontenis, a tenis, es porque hay una base de siglos y siglos. España, y como todos sabéis, ha sido un país donde inventamos, el único deporte que hemos inventado ha sido la pelota de frontón. Se están tirando muchísimos frontones en los pueblos, algunos datan del siglo XV, son simples paredes, del siglo XVI, del XVII, una pared, dicen esto hay que tirarlo porque ya tenemos el frontón nuevo allí en el polideportivo. Pues nada, que sigamos como Vicente, siendo unos luchadores toda la vida y que consigamos todo lo que podamos gracias a poder unirnos como lo estamos haciendo aquí ahora mismo y como lo ha hecho Vicente toda la vida. Gracias. Y bueno, creo que hemos dicho muchas cosas y no voy a decir nada nuevo, ¿no? Sabiduría y generosidad. Como además Vicente tenía una pluma maravillosa, pues yo he seleccionado algunos pequeños textos, voy a leer solamente uno, ¿no? Vicente estaba muy preocupado por la crisis, así que el texto breve que voy a leerles es de 2014. La realidad nos ha superado a todos y se ha precipitado como una catarata de despropósitos que nos arrolla y no deja más posibilidad que la de saltar sobre los charcos y patalear y gritar contra corriente. No podíamos prever en aquel momento los grados de indignidad y disparate que se han alcanzado. O lo sospechábamos, pero no queríamos creer que fuera posible llegar a donde hemos llegado. La crisis solo ha servido para generar otra huida hacia adelante, que se suma a la estampida sin futuro que originó el fenómeno. Y es patético ver cómo estas administraciones que nos hipotecaron todo el futuro con una falta de previsión escalofriante, quieren ahora mover de nuevo la máquina con el mismo combustible del negocio inmobiliario, pero dirigido hacia el turismo extranjero y con la misma actitud depredadora que generó la crisis. Antes se hizo masacrando sin control el territorio y ahora devorando las ciudades y sus centros históricos como reductos de valor añadido que hay que exprimir hasta su extinción. Nada importa con tal de aparentar que la economía se mueve, aunque se trate de dar más pasos hacia el abismo. Ni importa hipotecar ya el sentido, la habitabilidad, la memoria y la cultura de una ciudad y sus ciudadanos con tal de seguir manteniendo la ficción de que el derroche y el consumo desaforado nos llevarán al paraíso, cuando ya sabemos que eso es insostenible y que solo genera mayor desigualdad. Sí, Vicente vino de la luna y nosotros, sus herederos selenitas, seguiremos saltando sobre los charcos y sintiendo cada día la fuerza de las mareas. Bueno, pues buenas tardes, soy Álvaro Bonet. Bueno, compañero, alumno, discípulo, amigo de Vicente y de Alberto. Con ellos nos embarcamos en esta aventura que es luchar por la ciudad, por una ciudad en la que creemos, por unos valores que están ahí, que a veces es difícil verlos porque estamos muy ocupados, porque vamos con la mirada para el suelo, para no caer en una de las múltiples zanjas que están abiertas. Y resulta que conociendo la ciudad, pues uno aprecia que eso está ahí, que todo lo que estamos viendo es cómo Vicente estaba atento, todo eso que decías, Alberto, de los brotes, de los árboles, de la caída de las hojas. Y bueno, yo conocí a Vicente en el COAM, el día que lo conocí era en una ponencia que hizo sobre la cornisa, precisamente. Y a ti ese día no te conocí. Lo curioso es cómo conocí a Alberto. En la escuela de arquitectura volví a ver a Vicente un día atravesando el vestíbulo y dije, mira, este es aquel señor que dio la charla. Hola, Vicente, y tal. Y Alberto estaba unos pasos por delante. ¡Vicente! ¡Vicente! Que era algo muy común para quienes les han visto en acción a Alberto llamando a voces a Vicente, porque Vicente se iba entreteniendo con la gente que le iba parando por el camino y Alberto iba con un escopetín. Y bueno, la verdad es que nos hemos reído mucho, hemos disfrutado, hemos aprendido
Y el legado que nos deja Vicente precisamente es el estar hoy aquí hablando de él, hablando de la ciudad, hablando de, bueno, pues de lo que nos preocupa a todos, de nuestras vidas, de nuestro marco de vida, que es el territorio, lo que nos rodea. Y quería leer otro texto también escrito por Vicente, de los que ha seleccionado Alicia, que son textos pues que en realidad tendríamos que hacer un trabajo de recopilación de todos los mails que nos cruzábamos, porque está lleno todo de sentido, ¿no? Este es sobre precisamente una reflexión sobre el volver atrás, sobre el retroceder. Dice: ¿hay tiempo de retroceder? Retroceder, palabra clave con la que se lapida a los que defendemos cualquier cuestión relativa al pasado o a la memoria. Pues sí, resulta que el retroceso es un pensamiento muy actual. Retroceder para tomar impulso, retroceder para recuperar, para limpiar, para construir quitando, para repensar, para evitar caer en el abismo, para mirar con mayor perspectiva. A los que nada tenemos en el negocio de avanzar, no nos da miedo retroceder y disfrutar del camino sin prisas y sin estrés. No queremos que nos avancen demasiado rápido hacia la terrorífica imagen de un nuevo medievalismo en escenarios de alta tecnología. Retroceder o avanzar, palabras ambiguas y con destino incierto. Sufriremos la crisis, unos más que otros, pero haremos pensamiento positivo si vemos en ella el momento para la pausa, para mejorarnos descargándonos del superfluo y para valorar lo que realmente lo merece. La autenticidad que contiene el legado del pasado, que no es sino el legado de una naturaleza prodigiosamente heredada, o la esforzada construcción de los atrevidos y los soñadores, es algo tan actual e intemporal como la propia condición humana. No tiene nada de decadente y se actualiza en cada mirada nuestra y la de quienes nos sucedan. Desdeñar y malversar esta riqueza no solo es estúpido, sino suicida. De ese Sahara que amó, realmente fue una mili forzosa, o sea, prácticamente era un destierro, te tocaba ir al Sahara y era como un espanto, y él vino fascinado del desierto, del ambiente, del paisaje, de todo, y entonces, bueno, pues fue una experiencia para él que como siempre sacaba lo positivo de lo más negativo, pues fue una experiencia enriquecedora. Quería también apuntar una cosa a lo primero que se ha dicho. El convento de las Damas Apostólicas en efecto está amenazado de derribo, pero también hay que tener en cuenta que entre los trabajos de Vicente y aquí de amparo está la guía del Colegio de Arquitectos, y la guía, la Comunidad de Madrid ha decidido que sea ahora el nuevo catálogo, digamos, un catálogo básico para comenzar a proteger la arquitectura del siglo XX. Por lo tanto, como ese convento está recogido en la guía, aunque nosotros no hicimos la zona de Chamartín, pero el convento fue recogido por sus valores, el Colegio de Arquitectos creo que ha emprendido los trabajos para que sea declarada bien de interés patrimonial y se proteja y podamos evitar el derribo de ese convento de las Damas Apostólicas en la que pasó su infancia. ¿Alguna intervención más? Agradecemos la presencia y avisamos que hay un cóctel a las 9:30. No sé si se puede adelantar porque faltan 10 minutos.